No tengo nombre, pero tengo ojos. Y créeme, lo que he visto de los humanos da para reír y llorar al mismo tiempo. Soy un gato. No es solo una historia contada por un felino. Es un espejo incómodo donde Soseki desnuda con ironía las miserias de la sociedad. Capítulo 1. Nace un gato y empieza a observar a los humanos. No tengo nombre. Nadie me lo ha dado. Simplemente soy un gato. Así comienza la historia, contada por un felino callejero que un día aparece en la casa de un profesor despistado y algo arrogante. El señor Kushami. Este profesor no lo adopta oficialmente, pero el gato se queda, merodeando, observando, escuchando. Desde su perspectiva elevada y crítica, el gato comienza a estudiar a los humanos. No entiende sus costumbres, pero las analiza con inteligencia y sarcasmo. Lo que para ellos es importante, para él es absurdo. Las convenciones sociales, las discusiones intelectuales, la necesidad de parecer cultos aunque no lo sean. El gato no siente apego, pero sí curiosidad. Y en esa curiosidad encuentra materia para la sátira. Habla de los modales falsos, de los vecinos pomposos, de la hipocresía académica. Todo lo ve con distancia, como un observador imparcial que no necesita pertenecer. Así inicia su relato. No como una historia de aventuras, sino como una crónica irónica de la condición humana desde los ojos de alguien, o algo, que no necesita ser humano para entender lo ridículo de serlo. Capítulo 2. El profesor Kushami y sus peculiares visitantes. El gato continúa su vida en la casa del profesor Kushami, ese hombre que presume de sabiduría, pero apenas puede manejar su propia existencia. Desde su rincón preferido, el gato observa con creciente fascinación y desdén a los visitantes que llegan a la casa. Uno de ellos es Meitei, un amigo del profesor. Burlón, excéntrico y provocador, Meitei disfruta ridiculizar a todos, especialmente a aquellos que se creen intelectuales. El gato lo tolera, aunque también lo critica por su tendencia a hablar demasiado, sin decir nada sustancial. También aparece Kangetsu, un joven estudiante de ciencias, más serio y reservado, que sirve de contraste a los otros personajes. Él representa una forma distinta de sabiduría, menos pretenciosa, pero igualmente desconectada de la realidad cotidiana. En este capítulo, el gato empieza a comprender que la casa del profesor no es un refugio de sabiduría, sino un escenario tragicómico donde los humanos se esfuerzan por parecer importantes, aunque a menudo no sepan de qué hablan. Entre frases pomposas, opiniones sin base y peleas absurdas, el gato afila su mirada. Para él, estos humanos son como actores torpes que olvidaron el guión, y él, el gato sin nombre, se convierte en su más lúcido y sarcástico espectador. Capítulo 3. Disputas académicas y filosofías absurdas. Los días transcurren con lentitud en casa del profesor Kushami, pero eso no impide que las conversaciones se tornen cada vez más absurdas. El gato, siempre presente aunque ignorado, sigue tomando nota mental de los ridículos esfuerzos de los humanos por parecer sabios. En este capítulo, las discusiones giran en torno a temas académicos. El profesor, acompañado de Meitei y otros conocidos, se entrega a debates interminables sobre educación, literatura, ciencia, aunque pocos parecen tener una idea clara de lo que dicen. Cada quien se esfuerza por brillar, pero lo único que realmente logran es exponer su ego. El gato, desde su rincón, compara esas discusiones con juegos de niños. Observa cómo el deseo de reconocimiento convierte a los humanos en criaturas torpes, incapaces de aceptar su ignorancia. Le divierte y le irrita a la vez. ¿Por qué se complican tanto? ¿Por qué no aceptan lo que no saben? En medio de estas charlas también aparecen gestos de vanidad, hipocresía y falsas buenas intenciones. El gato los capta todos. A su juicio, los humanos no buscan la verdad, sino solo parecer cultos ante los demás. Y eso, desde su mirada felina, es uno de sus errores más grandes. Capítulo 4. Reflexiones del gato sobre el comportamiento humano. El gato sigue observando, cada vez más convencido
de que los humanos no son tan civilizados como creen. Dedica buena parte de este capítulo a meditar sobre sus costumbres, cómo hablan, cómo se visten, cómo se relacionan. Todo le resulta innecesariamente complicado. La etiqueta, por ejemplo, le parece una actuación ridícula. Los saludos formales, las reverencias, la falsa modestia, todo le suena falso. Pasa tiempo explorando los alrededores, vagando por los techos, escuchando conversaciones ajenas. Una de sus mayores diversiones es mirar a los vecinos, cada uno con su propia rareza. Ve a hombres que se creen importantes, a mujeres que fingen cortesía, a niños que repiten los gestos adultos como si fueran parte de un teatro. También se fija en los animales domésticos que viven cerca, perros alborotados, pájaros enjaulados, incluso otros gatos, que a su juicio no tienen su nivel de lucidez. Él se siente distinto, no solo por su inteligencia, sino porque piensa. Y eso lo aísla. Este capítulo es una especie de ensayo dentro del relato, donde el gato se transforma en filósofo. Sus reflexiones son irónicas, pero también melancólicas. Porque si bien se burla de los humanos, también empieza a comprender que ellos están perdidos. Igual que él. Capítulo 5. Celos, orgullo y ridículos intelectuales. La vida en casa del profesor Kushami sigue siendo fuente constante de observación para el gato. Esta vez las emociones humanas cobran protagonismo. La envidia, el orgullo, el deseo de ser admirados. Todo envuelto en un aire de intelectualidad fingida que el gato ya empieza a reconocer con facilidad. Un nuevo personaje aparece, Tofuya, un hombre que intenta ganarse la atención del círculo del profesor a base de discursos inflados y actitudes pretenciosas. Pero el gato lo desenmascara rápidamente, solo es otro más que intenta parecer sabio sin entender nada realmente. Meitei, con su humor punzante, no tarda en burlarse de él, y el ambiente se vuelve aún más caótico. Mientras tanto, el profesor Kushami se muestra cada vez más preocupado por su reputación. Teme no estar a la altura de los demás, y esa inseguridad lo lleva a exagerar su propio saber. Se nota nervioso, inquieto, molesto por no ser el centro de atención. El gato lo observa con una mezcla de burla y lástima. No entiende por qué los humanos viven tan atados a lo que piensen los demás. El capítulo avanza entre debates absurdos, tensiones soterradas y egos inflados. Para el gato es como ver un desfile de personajes que compiten por ser el más ridículo. Y aunque se divierte, también empieza a preguntarse si, en el fondo, todos estos esfuerzos no esconden una gran soledad. Capítulo 6. Apariciones extravagantes y debates existenciales. La casa del profesor Kushami vuelve a llenarse de visitantes, cada uno más excéntrico que el anterior. Las conversaciones son largas, desordenadas y, como siempre, adornadas de intelectualismo inútil. El gato ya no se sorprende, más bien empieza a disfrutar del espectáculo con cierto aire de superioridad. Uno de los personajes más estrafalarios que aparece es Kolmun, un joven estudiante que intenta explicar su visión del amor, del matrimonio y del destino con una lógica tan retorcida que nadie puede seguirla. El gato, divertido, piensa que los humanos tienen una capacidad inigualable para complicar lo simple. Meitei, por su parte, sigue siendo el bufón lúcido del grupo. Se burla de todos, pone en duda sus ideas y empuja las conversaciones hacia el absurdo. Para el gato, Meitei representa esa figura que dice verdades a través de la risa, aunque muchas veces lo haga por simple placer de provocar. En medio de estas discusiones surgen preguntas profundas. ¿Vale la pena vivir así? ¿Qué significa el éxito? ¿Es posible el amor verdadero? Pero ninguna de estas cuestiones llega a resolverse. El gato observa cómo los humanos llenan el aire de palabras sin llegar a ninguna conclusión. Solo confusión y ego envuelto en filosofía. Y mientras todos discuten, el gato se aleja un poco, se estira al sol y piensa. Tal vez la vida humana es un ruido constante, un intento desesperado por parecer que se entiende algo, cuando en realidad nadie tiene idea de nada. Capítulo 7.
romance, clases sociales y prejuicios. El capítulo se centra en los enredos sentimentales que surgen entre algunos personajes del círculo del profesor Kushami, especialmente Coldmoon, que está considerando casarse. El problema no es el amor, sino todo lo que lo rodea. El estatus social, las expectativas familiares, la opinión pública. Coldmoon analiza a varias candidatas como si fueran fórmulas matemáticas. Sus amigos, por supuesto, opinan sin que nadie se los pida. Algunos le aconsejan que se case por conveniencia, otros que siga su corazón. El gato los observa con desdén. Hablan del amor como si fuera una inversión o una táctica militar. Surgen personajes como Kojima, un hombre de clase acomodada, y su hija, una posible pretendiente. Pero lo que brilla no es el romance, sino la falsedad. Todo gira alrededor de la apariencia, el apellido, la dote. Nadie parece preocuparse por los sentimientos reales. El gato sigue siendo testigo invisible. Ve cómo los humanos convierten incluso el amor en una transacción social. En sus reflexiones, compara su mundo libre y simple con la prisión que los humanos se han construido a base de normas, orgullo y apariencias. Y concluye, una vez más, que entender a los humanos es tarea inútil, pero fascinante. Capítulo 8. Crítica a los modales y costumbres modernas. En este capítulo, el gato dirige su atención a la sociedad en general. Sale de la rutina doméstica para observar la vida urbana con más amplitud. Las calles, las tiendas, los transeúntes, los modales de la gente. Y lo que encuentra no lo impresiona. Al contrario, lo desconcierta y le provoca un desprecio burlón. La gente, según el gato, se esfuerza demasiado en parecer civilizada. Se obsesionan con los saludos, los gestos exagerados de cortesía, las frases vacías. Todo suena ensayado, mecánico. El gato no puede evitar preguntarse si realmente piensan lo que dicen, o si simplemente repiten lo que han aprendido para encajar. Mientras pasea y se cruza con diferentes personajes, se encuentra con situaciones que le parecen cómicas. Una pelea por un asiento en el tranvía, un hombre que tropieza por mirar demasiado su reloj de bolsillo, un grupo de niños que imitan a sus padres con modales exagerados. El gato observa y juzga. Para él, todo es una comedia. Este capítulo es una sátira de la modernidad japonesa de principios del siglo XX, donde las influencias occidentales, el progreso y la urbanización conviven con una identidad aún no resuelta. Y el gato, desde su posición de testigo no humano, actúa como un espejo irónico que revela lo absurdo de todo eso. Capítulo 9. Viajes, sueños y conversaciones sin sentido. En este capítulo, el gato se adentra aún más en el sinsentido de las conversaciones humanas. El profesor Kushami y su círculo de amigos vuelven a reunirse, esta vez para hablar, con entusiasmo fingido, sobre viajes, sueños, supersticiones y ciencia. Cada uno lanza opiniones como si fueran expertos, pero sin ninguna profundidad. El gato escucha todo con su habitual escepticismo. Coldmoon relata un sueño extraño y busca interpretaciones filosóficas. Meitei, como siempre, se burla de todo y todos. Otros hablan sobre la conveniencia de los viajes al extranjero, aunque ninguno ha salido de Tokio. La charla se vuelve un desfile de ocurrencias sin sustancia, un juego de palabras que no lleva a nada. Mientras tanto, el gato tiene su propia experiencia onírica. Duerme sobre el tatami y sueña con un mundo en el que los humanos son gatos y los gatos humanos. Al despertar, se siente aún más convencido de que el mundo está al revés. Este capítulo muestra cómo los humanos a menudo llenan el silencio con palabras huecas para sentirse importantes o acompañados. Para el gato, esas conversaciones no revelan sabiduría, sino vacío. Y él, como siempre, observa en silencio, consciente de que su lucidez no tiene lugar entre tanto ruido humano. Capítulo 10. La decadencia de la razón humana según el gato. El gato, que alguna vez observó con simple curiosidad, ahora reflexiona con cierto desencanto. Cada día le parece más evidente que la razón humana, tan venerada por los hombres, no es más que una ilusión. La gente se contradice.
cambia de opinión con facilidad y actúa movida por emociones, prejuicios y apariencias. Kushami y sus amigos siguen con sus encuentros, pero la energía ha cambiado. Las discusiones se sienten más vacías, los argumentos más absurdos. Kolmun está cada vez más preocupado por casarse bien. Meitei, aunque aún se burla, muestra señales de cansancio. Todos parecen haber perdido el impulso que alguna vez los movía. El gato observa este desgaste con cierta tristeza. Reflexiona sobre el tiempo, sobre la repetición de las cosas humanas, sobre lo poco que cambia el fondo aunque cambie la forma. Y se pregunta si acaso los humanos no están simplemente atrapados en una gran farsa. El capítulo tiene un tono más introspectivo. La sátira sigue presente, pero ahora matizada por una lucidez melancólica. El gato ya no solo se burla de los humanos, empieza a compadecerlos. Y en ese cambio de mirada, su voz se vuelve más profunda. Capítulo 11. La muerte del gato y su visión final del mundo. El gato, que ha sido hasta ahora un testigo irónico de la vida humana, entra en un estado de introspección más profundo. Siente que ha visto suficiente: los absurdos de los intelectuales, las vanidades de la sociedad, la fragilidad de las emociones humanas, y todo eso, aunque a veces le provocaba risa, ahora le pesa. En este último capítulo, la narración se vuelve más calmada, incluso poética. El gato recuerda sus días recorriendo techos, escuchando conversaciones, observando cómo los humanos intentan darle sentido a lo que no entienden. Reflexiona sobre la muerte, no con miedo, sino con una especie de resignación lúcida. Una noche, mientras contempla la luna reflejada en el agua de una tinaja, el gato se resbala y cae. Es un accidente simple, casi trivial. No hay dramatismo. Pero esa caída representa mucho más: el final de su observación, el cierre de su viaje. Con ese acto silencioso, el gato desaparece del mundo humano que tanto analizó. Y aunque su cuerpo se pierde, queda su voz. Una crítica elegante, una mirada afilada y, en el fondo, una especie de compasión por esas criaturas tan complicadas que caminan erguidas y se creen superiores. Así termina su relato. Sin nombre, sin dueño, pero con una visión del mundo que, irónicamente, solo un gato pudo ver con tanta claridad. Y así, un gato sin nombre nos dejó una lección muy humana. Si te hizo pensar o reír, dale like, comparte y suscríbete. Nos vemos en el próximo video de Libros Maestros.